Me llamo Carlos Mendoza, tengo 46 años y vivo en un pueblito llamado San Pedro del Monte, en el estado de Guanajuato. Trabajo instalando redes en comunidades rurales, ranchos y escuelas públicas alejadas. El tipo de trabajo que exige kilómetros, de camino solitario y muchos silencios entre un poste y otro. Esta vida me enseñó a convivir con la soledad, con la radio AM sintonizada en estaciones de oración y un viejo termómetro colgado del espejo retrovisor de mi camioneta. Aquella noche de marzo, el cielo parecía a punto de romperse. Las nubes eran tan densas que la luna apenas podía asomar su luz. Iba manejando por la carretera federal 45, rumbo a un lugar llamado El Aguacate, donde una escuela quedaría completamente desconectada si no llegaba antes del amanecer. Era martes, y ya llevaba casi 20 horas sin dormir. Fue entonces cuando la vi, a un lado del camino, de pie, sola, frente a un letrero oxidado que apenas se leía. Parecía sacado de una película de terror. La silueta de una mujer envuelta en un manto blanco, con un velo que se movía con el viento. No pedía aventón, no hizo señas, no se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirándome fijamente, como si supiera que yo iba a pasar. Todo en mí decía que siguiera. Era peligroso parar así de noche en una carretera vacía, pero mi pie, como si tuviera voluntad propia, empezó a frenar hasta que detuve la camioneta unos metros más adelante. Miré por el retrovisor. Ella seguía ahí, inmóvil, solo observándome. Puse reversa y regresé despacio. Bajé la ventana y le pregunté si estaba bien. Su respuesta fue simple, pero cargada de algo que no supe nombrar. Necesito llegar a la Candelaria. ¿Puede llevarme hasta la bifurcación? Su voz era suave, llena de una paz que contrastaba con la tensión de la noche. Hablaba despacio, como quien no tiene prisa. Había algo antiguo en su tono, algo que removió partes de mí que ya había olvidado que existían. Asentí y abrí la puerta. Subió con calma, se sentó con dignidad y sostenía una bolsita de tela, azul claro, bordada con hilos blancos que brillaban con la luz del tablero. El aroma que invadió la cabina era de jazmín e incienso, un olor limpio, familiar, como de veladoras recién apagadas en iglesia. «Puede llamarme Gracia», dijo, con una sonrisa tan serena que me hizo doler el pecho. Manejamos en silencio por algunos minutos. Afuera la tormenta amenazaba con caer en cualquier momento, y el viento silbaba como si susurrara advertencias antiguas. Cuando empezaba a relajarme, ella rompió el silencio. «¿Tienes fe, Carlos?» Eso me tomó por sorpresa. Nadie me preguntaba eso desde el entierro de mi mamá, hace casi 10 años. Suspiré antes de contestar. Le dije que sí, o al menos eso creía, que crecí en una casa católica, que mi abuela rezaba el rosario todos los días y que de niño mi madre me contaba la historia de la Virgen de Guadalupe. Incluso recordé una estatuilla que ella tenía en su mesita de noche, la Virgen con el manto estrellado y las manos juntas, rodeada de luz y silencio. Ella, «Sigue contigo», dijo Gracia sin que yo hubiera mencionado que mi madre ya no estaba. «Solo olvidaste cómo escucharla». Esas palabras me helaron. La miré de reojo. Ella solo sonreía, mirando por la ventana como si viera algo allá afuera. Seguí manejando más lento ahora, como si el tiempo se estirara. Entonces volvió a hablar. «No tomes el desvío después del puente. Aunque el GPS lo indique, no vayas. Por ahí. Confía en mí». No sabía si reír o hacerle caso. Ese camino era conocido por deslaves y accidentes. El desvío, justo después del puente viejo, era siempre más corto, pero peligroso cuando llueve. El mapa decía que lo tomara, pero ella decía que no. «¿Por qué?», pregunté. Ella solo respondió: «Porque todavía hay cosas que tienen que pasar contigo, y si tomas ese camino, todo terminaría ahora». La forma en que lo dijo no fue una advertencia, fue una certeza. Seguimos. La radio apenas sonaba con una predicación sobre arrepentimiento y salvación. Afuera, la primera gota de lluvia golpeó el parabrisas con fuerza. Y luego vinieron las demás. Cuando crucé el puente y vi el letrero del desvío, mi mano dudó sobre el volante. Y te juro, por un instante, vi el rostro de mi madre reflejado en el retrovisor. Giré hacia la carretera principal, ignorando el desvío. Y fue ahí,
A apenas 2 minutos que lo vi, un tráiler se había volcado en la curva del desvío. Galones de diésel y escombros cubrían el asfalto. Autos detenidos, gente gritando, era reciente, quizás 10 minutos antes. Si yo hubiera pasado por ahí, volteé al asiento del copiloto. Gracia ya no estaba. Ni rastro de una puerta abierta, ni sonido, ni una señal. En el lugar donde ella se había sentado estaba la estatuilla de la Virgen de Guadalupe, exactamente igual a la que tenía mi madre, junto a su cama. El sonido de la lluvia golpeando el cofre me devolvió al presente. El corazón me latía desordenado, como si intentara alcanzar algo que mi mente no podía entender. La imagen de la Virgen reposaba en el asiento, intacta, de porcelana blanca, los ojos dulces mirando al frente, envuelta en un manto con pequeñas rosas doradas, un símbolo que mi mamá veneraba con ternura casi infantil. La toqué con las manos temblorosas. Estaba fría, sólida, real. No era una alucinación, era una presencia. Encendí el motor otra vez y seguí manejando en silencio. No prendí la radio, no quise explicaciones, ni podía buscarlas. En lugar de eso, sentí que algo dentro de mí se soltaba como un nudo viejo deshaciéndose. Me vinieron imágenes como torrente, mi hija esperándome en casa con esa sonrisa que solo veía por videollamada, mi mamá rociándome con agua bendita antes de salir a la bicicleta por el barrio, la fe que fui dejando morir de a poco, como una vela que se apaga sin que nadie lo note. El camino ahora parecía más claro, como si la noche hubiera dado un paso atrás. Vi un letrero que indicaba una cafetería 24 horas a unos kilómetros. Decidí parar. Necesitaba respirar, poner en orden mis pensamientos y, de algún modo, dar gracias. Estacioné en un rincón del lote, lo más lejos posible de las luces. Salí de la camioneta despacio, sintiendo el aire frío de la madrugada tocarme la cara como una bendición. Con las manos en los bolsillos, caminé hacia la entrada. El aroma a café y pay de manzana me abrazó como un recuerdo antiguo. Pedí un café negro y una rebanada de pay. Me senté junto a la ventana. Solo había una pareja de ancianos susurrando al fondo y un trailero dormido sobre su mesa. Todo parecía detenido, como si el tiempo esperara a que yo entendiera lo que había pasado. Fue entonces que noté a la mesera mirándome fijamente. Una mujer de unos 60 y tantos años, piel clara, cabello recogido en un chongo perfecto, ojos profundos. Se acercó lentamente. «¿Está bien, joven? Parece que vio un fantasma», dijo con una sonrisa amable pero preocupada. Le devolví la sonrisa sin saber qué responder. Le dije que me había pasado algo raro en la carretera, pero que estaba bien. Ella asintió despacio, como quien ya ha escuchado historias similares. Hay cosas que no se entienden, solo se sienten. Las carreteras tienen eso. Hay noches en que el cielo manda una señal, dijo, y regresó al mostrador. En ese momento sentí ganas de preguntarle, ¿conoce a alguien llamada Gracia? Pero me guardé la pregunta. En el fondo sabía que no hacía falta. Ella ya había hecho lo que tenía que hacer. Me sacó del camino de la destrucción. Me devolvió algo que ni sabía que había perdido. Volví a la camioneta. La estatuilla seguía ahí. Tomé un trapo limpio de mi mochila y la envolví con cuidado, como quien protege algo sagrado. La guardé en la guantera. No era una reliquia. Era presencia. Era protección. Seguí rumbo a El Aguacate. Para cuando llegué ya había amanecido. Los niños corrían por el patio mojado de la escuela, riendo como si el mundo solo tuviera alegrías. Entregué mi informe, revisé los cables, restablecí la conexión y recibí un cálido «gracias» de la directora. Pero había una niña, sentada sola en las escaleras de la escuela. Me miraba como si me conociera. «Usted es el señor que vio a la Virgen, ¿verdad?», dijo sin titubear. Abrí los ojos de par en par. «¿Cómo sabes eso?». «Mi abuelita me dijo que cuando la señora aparece es para salvar a alguien, y ella vino por usted», contestó, con esa inocencia que no conoce la duda. Sentí un escalofrío. Me senté junto a ella. «¿Cómo se llama tu abuelita?», le pregunté. «Guadalupe». Cerré los ojos y sonreí. Era demasiado. Era todo. Aquella tarde, antes de regresar a casa, pasé por una iglesia pequeña del pueblo. Estaba vacía. Me arrodillé en la última banca y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, hablé con Dios en voz alta.
pedí perdón, pedí dirección, pero sobre todo, di gracias a una mujer de manto blanco que no pidió nada a cambio. El regreso a San Pedro del Monte no fue como los otros. El camino parecía respirar conmigo. Cada kilómetro recorrido llevaba el peso de un pasado que por fin empezaba a ordenarse dentro de mí, no como respuestas, sino como entendimiento. Y había una ligereza nueva, como si una parte vieja del dolor se hubiera quedado atrás, justo en esa curva donde el destino quiso alcanzarme. Pero la fe llegó antes. Al entrar en los límites del pueblo, me sorprendí observando cada detalle, con un cariño extraño. Las casas humildes, la plaza con la fuente apagada, el taller del señor Manuel con el letrero torcido de siempre. Todo seguía ahí, pero algo en mí ya no era el mismo. Estacioné la camioneta en la cochera y me quedé unos minutos ahí, con las manos en el volante como quien se despide. Sabía que no era solo volver a casa, era volver a empezar. Y como todo nuevo comienzo, implicaba reparar lo que uno deja de lado. Tomé el teléfono y marqué a mi hija, Marisol. Contestó en el segundo tono, con esa sonrisa perezosa que uno no sabe cuánto sana hasta que la ve. Hablamos casi una hora. Reímos. También lloramos un poco. Le prometí que la visitaría el fin de semana. Y por primera vez en años, sentí de verdad el deseo de cumplir esa promesa. En los días que siguieron, algo en mí fue encontrando descanso. Volví a asistir a misa los domingos, en la misma iglesia que tanto amaba mi madre. Y ahí, sentado en una banca de madera mirando la imagen enorme de Nuestra Señora de Guadalupe en el altar, entendí lo que significa ser guiado por algo que no se ve, pero que se siente. Pero la historia no terminó ahí. La semana siguiente, me llamaron para una instalación urgente en una casa de retiro para adultos mayores a las afueras de Irapuato. Era un lugar sereno, rodeado de árboles, con olor a café recién hecho y desinfectante. Me recibió la encargada, una mujer delgada de cabello plateado llamada Dolores. Tenía una mirada alerta pero bondadosa. Mientras trabajaba en los cables, cerca del comedor, vi a una anciana sentada sola, mirando por la ventana como si esperara a alguien. Llevaba un velo blanco y sostenía un rosario entre las manos, pero lo que me hizo detenerme en seco fue el broche en su pecho. Una pequeña rosa dorada, igualita a las de la estatuilla que guardé en la guantera. Ella notó mi mirada y sonrió. «Usted es el hombre del camino, ¿verdad?» Me quedé congelado. «¿Perdón? ¿Qué dijo?» «Usted vio a la señora, y ella lo trajo de vuelta». Sus ojos eran serenos, pero su voz tenía una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Me acerqué lentamente, como si cada paso confirmara que eso no era un delirio. Me senté junto a ella y le conté todo, desde la mujer bajo la lluvia hasta la estatuilla, el desvío, la niña en la escuela, la oración en la iglesia. Ella escuchó todo en silencio, como quien escucha una historia que ya conoce. La Virgen de Guadalupe aparece cuando el camino se convierte en abismo. «No solo lo salvó del accidente, hijo, lo salvó de usted mismo». Tragué saliva, porque dolía, pero era cierto. Ella tomó mi mano. «Nunca lo olvides, los milagros no son fuegos artificiales, son semillas, y ahora tú llevas una». Me quedé ahí, más de una hora, escuchando historias de fe, de pérdidas, de encuentros divinos. Cuando regresé a la camioneta, abrí la guantera para tocar de nuevo la estatuilla, pero ya no estaba. En su lugar, había solo un pequeño pedazo de papel, escrito a mano, con letras delicadas pero firmes. «Ahora ella camina contigo. Confía». Desde aquel día cambié, no de la forma que la gente espera que uno cambie. Sigo siendo callado, sigo tomando mi café en vaso térmico, sigo hablando, solo mientras manejo por los caminos de Guanajuato. Pero ahora, cuando el cielo se oscurece y el GPS insiste en mostrarme atajos fáciles, respiro hondo, miro por el retrovisor y pregunto, «¿Cuál es el camino, señora?» Y dentro de mí, una voz serena responde, «Si llegaste hasta aquí, eso que sentiste ahora, ese deseo de cerrar los ojos y recordar a alguien que alguna vez te protegió sin que lo pidieras, eso es fe. Y la fe es lo que nos mantiene vivos cuando el camino se pone oscuro». Suscríbete al canal, no solo porque todos lo piden, hazlo porque este espacio es un lugar de encuentros,
un rincón donde las historias nos recuerdan que el mundo es mucho más que lo que vemos. Comparte tu experiencia. ¿Alguna vez viviste algo parecido? ¿Sentiste que alguien te cuidó cuando todo parecía perdido? ¿Tienes una historia de fe, de una madre, de un nuevo comienzo? Escríbelo aquí, con cariño, con valor. Este canal no es solo un canal, es una comunidad. Queremos conocer también tu historia. Hasta el próximo viaje, y que Nuestra Señora de Guadalupe camine contigo.